Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a todos los participantes de este taller e invito al reverendo padre Rafael Ismoes Cascón, capellán de la Universidad Católica San Pablo, quien tendrá a su cargo el taller denominado Desarrollo de la Espiritualidad del Alumno. El padre Rafael es licenciado en Filosofía por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es también bachiller en Teología por la misma Casa de Estudios y es maestrando en Humanidades por la Universidad Católica San Pablo. Actualmente, como mencioné, es el capellán de esta universidad. Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, nos de Dios. Espero que todos estén muy bien. Me están contando que el Congreso se está desarrollando muy bien, así que espero que sigamos con ese mismo espíritu y avanzando nosotros. El, el tema que, como ustedes han escuchado y se han inscrito, es un taller, no es propiamente entonces un tema teórico, apunta a ser un taller, y es desarrollo de la espiritualidad del alumno. Pero es un tema que en sí es complicado de hacerse solamente un taller porque implica un poco la presencialidad. Yo quisiera, en primer lugar, poner algunos fundamentos para después dar pie a algunas ideas de cómo se puede desarrollar esto y finalmente tener una interacción para que nosotros podamos ir conversando con las preguntas que se puedan tener. Entonces, como estamos medio ajustaditos de tiempo, eh, vamos a empezar de una vez. Yo voy a empezar con algo que tal vez a nosotros en la educación nos importa mucho, que es la medición. Todos nosotros estamos acostumbrados en la educación a medir. Tenemos que medir el avance de la educación que nosotros estamos dando, porque si no, no sabemos muy bien, ¿no? Y hay muchas mediciones. En el año 1979, hace ya mucho tiempo, Juan Pablo II fue a Polonia y tuvo una ceremonia de confirmación. Y ahí tuvo una reflexión que yo desde que la escuché me ha acompañado mucho en la parte educativa, en lo que me toca hacer. Yo también me ha tocado enseñar durante varios años. Y Juan Pablo II hablaba a los universitarios, pero a partir de los universitarios entendemos, vamos a ponerlo así, hacia abajo, ¿no? Vamos a escuchar ese texto de Juan Pablo II, se los voy a leer y a partir de ahí vienen las reflexiones. Decía Juan Pablo II, a través de los estudios universitarios se abre ante vosotros el maravilloso mundo de la ciencia humana en sus múltiples ramas. A la vez, con esta ciencia del mundo se desarrolla ciertamente también vuestro autoconocimiento. Vosotros os planteáis seguramente ya desde hace mucho tiempo este interrogante. ¿Quién soy? Esta es la pregunta, dicen, diría más interesante. El interrogante fundamental. ¿Quién soy? Y él dice, ¿con qué medida medir al hombre? Pongámonos a pensar, ¿con qué medida medir al hombre? ¿Medirlo con la medida de las fuerzas físicas de que dispone? Es decir, el hombre será lo que su físico muestre, o dice medirlo con la medida de las fuerzas de los sentidos que le permiten el contacto con el mundo exterior. ¿Qué pasaría con un ciego? O bien medirlo con la medida de la inteligencia que se comprueba a través de diversos tests o exámenes. Es decir, esta persona será más persona cuando su coeficiente intelectual sea mayor. Y dice, y con esto concluye, la respuesta de hoy dice, señala dos medidas. Dos medidas. Es necesario medir al hombre con la medida del corazón en el lenguaje bíblico. ¿Qué significa corazón en el lenguaje bíblico? Dice la interioridad espiritual del hombre. Y añade, significa en particular la conciencia. Es pues necesario medir al hombre con la medida de la conciencia, con la medida del espíritu abierto hacia Dios. Solo el Espíritu Santo puede llenar ese corazón, esto es, conducirlo a realizarse a través del amor y la sabiduría. Ese es el punto importante entonces que nosotros debemos tener. En la vida de la educación
nosotros medimos algunos avances de los alumnos que pueden estar a nuestro cargo. Pero nos está diciendo Juan Pablo II, hay una medida que es central, que es la más importante, que es la que realmente refleja lo que la persona es, la medida del corazón, dice, y en particular en apertura a la conciencia. Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar y son sobre esto, digamos, los puntos que yo quiero ir desarrollando. Estamos hablando de una realidad que no se lee con mediciones exactas, que no se ve a primera vista y que al mismo tiempo se realiza en seres humanos concretos, objetivos. Entonces, estamos hablando de una experiencia, la espiritual, que trata con personas objetivas, pero que se refieren muchas veces a aspectos subjetivos de la persona. Están estos dos elementos que tienen que entrar en interacción. La medida del espíritu, en el fondo, nos está diciendo Juan Pablo II, es la que me hace más persona. El espíritu es el que toca el núcleo de mi ser. Sin el espíritu, mis cualidades de ser persona desaparecen. Este es un problema en el proceso educativo contemporáneo, en muchas de las técnicas que se emplean, que son razonadas y pensadas para desarrollar habilidades, para desarrollar manejos, incluso conductuales, pero estas técnicas o estas habilidades muchas veces son orientadas a que yo pueda producir, pero se dejan de lado dos elementos: la búsqueda de la verdad en sí misma y especialmente también la realidad con el bien. Entonces, decía Juan Pablo II, hablemos del espíritu, y dice, el espíritu se manifiesta en el corazón y el corazón es la conciencia de la persona. Acá hay una primera cosa. En todo curso que nosotros tengamos, en todas las personas que tengamos a nuestro cargo, sea cual fuere la materia específica que nos toca enseñar, ya tenemos ahí un primer desarrollo de la espiritualidad del alumno, así sea la ciencia más concreta, así sea alguna de alguna ingeniería o así sea alguna de relacionada con cosas medibles, geometría, matemática básica o lo que fuera. En todas, nosotros pedimos una producción, un resultado, pero en todas debemos educar en las personas en su conciencia. El profesor debe, o la persona que tiene a su cargo los alumnos, tiene que tener como una primera responsabilidad educar la conciencia de las personas, hablarles del bien, hablarles de la importancia de obrar de acuerdo al bien, darle tips tal vez que los lleven a esto. Les voy a dar una primera idea que ustedes pueden compartir con los alumnos. Eh, Hay una frase de San Agustín que ustedes pueden tenerla para llevar a sus alumnos, les digo, en las diversas ciencias que pueden tener, no importa la ciencia que sea, pero sí es bueno darle un espacio en algún momento, y especialmente en los inicios o durante, al desarrollo de la conciencia. La frase que les voy a decir de San Agustín es la siguiente: he conocido a muchas personas que querían engañar. No he conocido a ninguna persona que quisiera dejarse engañar. Repito, he conocido a muchas personas que querían engañar. No he conocido a ninguna persona que quisiera dejarse engañar. Y esto lo puedo decir en cualquier ciencia, les digo, porque siempre voy a tener que dar un examen, siempre voy a tener que hacer un trabajo, siempre voy a tener que dar razón de mí. Y muchas veces los alumnos tienden a irse por el lado del engaño o copiar en un examen porque no saben lo suficiente, se ponen nerviosos o lo que fuera. Pero yo debo decirle, si a ti no te gusta que te engañen, ¿por qué a ti te gusta engañar? Y lo vamos a hacer al bien también. He conocido a muchas personas que querían hacer daño, pero no he conocido a ninguna persona que quisiera que le hagan daño. La misma pregunta. Si a ti no te gusta que te hagan daño, ¿por qué haces daño tú a otras personas? Ya
con esa reflexión estoy educando a la persona en su espiritualidad, en su corazón, en la conciencia. Y estoy obligando a esa persona a dos cosas: a que razone, a que dé razón de sí misma y a que actúe en consecuencia. El que dé razones y dé razón de sí misma implica el desarrollo de la interioridad, como vamos a ver también en un momentito. Eh, Esto nos lleva a una segunda gran idea. Las realidades ocultas, las realidades que no vemos, son más potentes que las realidades evidentes. San Juan Pablo II está proponiendo ahí que había tres realidades que forman parte de la humanidad. La realidad física, dice, medir al hombre con la perspectiva física, medir al hombre con la perspectiva psicológica a través de su inteligencia, de sus emociones, o medirla en el plano del espíritu. Las realidades físicas son evidentes. Las realidades psíquicas se pueden medir. Las realidades del espíritu, no. Normalmente nosotros nos movemos y es necesario que nos movamos en el plano de lo evidente, de lo visible, de aquello que podemos poner una nota, evaluar. El riesgo en la enseñanza y en el cultivo de la vida espiritual es quedarnos ahí. Todas las materias, insisto, son objeto del cultivo de la vida espiritual, no es específicamente religión. El reto es aproximarnos a cada alumno como persona. El segundo elemento que me parece fundamental es esa comprensión de que a quien me estoy dirigiendo es una persona, es un universo, y entonces tengo que cultivar en él todo su ser, físico, psíquico y espiritual. A nivel físico, tengo que ver que esté bien sentado, que cumpla con las disposiciones de la escuela, de la universidad o lo que fuera, externas. A nivel psíquico, le puedo exigir razonamiento, disposición de ánimo, vencerse a sí mismo, lo que sea. Pero a nivel espiritual, a nivel espiritual, estas realidades son las más evidentes. Un alumno, y lo sabemos por experiencia, puede estar destacando en la ciencia o la materia que tengo a mi cargo, pero puede estar deprimido. Y yo me doy cuenta. Puede estar perdiendo el sentido de la vida, puede tener deseos de suicidio, puede estar sin esperanza, puede ser el más destacado, pero ser al mismo tiempo el más siniestro, el que alberga peores pensamientos o sentimientos. Entonces, la naturaleza de la educación pide que yo me dedique como persona a otras personas. Esto es lo que implicaría en esta experiencia de taller una primera interrupción. No la voy a hacer ahora, pero sí es bueno que ustedes la tengan. Una primera interrupción que diría, bueno, soy persona, tú eres persona. ¿Qué me dices tú como persona? Y es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer y podemos hacer a otras personas. ¿Qué significa que tú seas persona? La educación implica formar personas, no solamente desarrollo de materias, sino a través del desarrollo de mi materia, tengo una relación con alguien que es una persona. Voy a ponerlo en algo que suena medio enrevesado. Yo, persona, me relaciono con otras personas desde mi ser persona. Y si bien es cierto, tengo el rol de ser maestro, de ser maestra, pero ese es el rol que se realiza en mi ser persona. Evidentemente, esto no implica la lejanía de mi enseñanza, sino la mirada completa. Cansa más, exige más atención, pero es la diferencia entre que yo me haga más persona en mi labor educativa o no. Porque yo también me puedo despersonalizar. Cuando los alumnos ven, entienden que yo me estoy preocupando por ellos, por lo menos que le pregunto a uno, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Que le doy un consejo, que lo llevo más allá de las fronteras de lo mío para llevarlo a la intercambio de experiencias, ya estoy cultivando y desarrollando su vida en el espíritu, su corazón, su conciencia. Ya le estoy dando una oportunidad de vivir. En ese sentido, también como parte práctica es importante tener lo más que se pueda espacios de encuentro con los alumnos.
orientados a buscar el bien de la persona y orientados a que hagan el bien. Insisto e insistiré y creo que podemos insistir hasta el infinito en aproximarme a personas. Una tercera idea. Estamos hablando del espíritu. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al espíritu? Entendemos por el dato de la revelación que el espíritu hace referencia en primer lugar al Espíritu Santo. La relación que hay entre el Padre y el Hijo, que es el amor, que implica estos conceptos de relación y amor, entendido como un bien supremo, el amor como comunión, como donación, como decir a la otra persona, es importante que tú existas. El desarrollo de la vida en el espíritu implica el esfuerzo del maestro por amor y de amar a los alumnos y de hacerles notar esto. Es importante que tú existas. Que implica de parte del que enseña romper paradigmas, a veces prejuicios, miradas sesgadas de la realidad y aprender a ver a la otra persona como hijo de Dios que es. Solamente viéndome yo como hijo de Dios, puedo hacer que el otro también aprenda a descubrir esa experiencia. Y esa es la pregunta que me tengo que hacer también como parte de este taller. Eh, eh, yo me veo como hijo de Dios, yo me veo como hijo amado de Dios y hago que los demás vean esa experiencia en mí y en los demás saco de él esa mirada, de ella. Ese es el espíritu en general. Pero todos nosotros, los seres humanos, tenemos espíritu. La manifestación del espíritu humano, decía San Juan Pablo II, se evidencia en la conciencia. ¿Cómo así? Pues mi conciencia que me lleva a buscar el bien y a evitar el mal, me está haciendo evidente una realidad importantísima. Y es que yo tengo deseo de bien, yo tengo deseo de felicidad y tengo deseo de un bien y de una felicidad que no termine. Nosotros necesitamos el bien. Esa es la frase que les dije antes. He conocido a muchas personas que querían hacer daño, pero no he conocido a ninguno que quisiera que le hagan daño. Necesito el bien y lo veo como algo propio, tan propio que no quiero que jamás se me vaya. Necesito el bien. El cultivo en el bien y también el cultivo, la conciencia del deseo de felicidad, de sentido de la vida, de infinito, son las que van a contribuir a que yo pueda desarrollar la espiritualidad del alumno. Que se dé cuenta. ¿Por qué has hecho esto? Hacerlo razonar. Y en el fondo llevarlo a, ¿quieres hacer el bien? ¿Te gusta hacer daño? ¿Te gusta que te hagan daño? Cultivar eso es cultivar la vida en el espíritu. En sentido negativo, la vida del espíritu también se hace evidente por las experiencias de frustración que yo tengo que descubrir en los alumnos también y en mí. Frustración por el bien que no he conseguido. No he conseguido el bien o se me ha escapado y me siento frustrado, desesperanzado. Me siento mal por el mal que estoy viviendo, sea porque soy malo y no logro cambiar, sea por el mal que ha llegado sobre mí, por el bien que se ha ido, por el dolor ante la pérdida de alguien. Experimento la vida en el espíritu por el deseo de donarme a otras personas y es particular. Los que tienen la vocación sacrificada de maestros son personas que se están donando y que toda su vida y su existencia es donación. Y eso es una de las cosas que más agradecen los alumnos en el ver a los maestros. Y además experimento la vida en el espíritu, en el deseo de relacionarme con los demás. ¿Cómo hacer cultivo de esto? Una siguiente idea, ¿no? La vida espiritual no es un comportamiento estanco, ¿no? No es como, por ejemplo, el aspecto de educación física, por decirlo de alguna manera, que tiene su propio lugar. Y bueno, cuando estoy durmiendo no estoy haciendo la actividad de educación física, cuando estoy levantándome podría hacer algo, cuando estoy levantándome no estoy haciendo una labor de personal social o de matemáticas o de lo que fuera. La vida espiritual es una actividad humana
está presente en todas las actividades. Ese es el punto, que la vida en el espíritu, en vez de ser lo más extraño de la vida, es lo más cercano que tengo a la vida. En el salón de clases se manifiesta de muchas maneras. Cuando interviene la voluntad y yo decido o no hacer algo, cuando intervengo en las decisiones, cuando busco la verdad, cuando no tengo ganas y me venzo, o cuando tengo ganas y pongo todo el esfuerzo. En toda actividad de enseñanza interviene la vida en el espíritu. Entonces, rompamos el paradigma de pensar vida en el espíritu solamente como la experiencia de irme a rezar. ¿Implica la vida de oración? Claro que sí, pero implica toda la vida humana, porque mi espíritu siempre tiene que ser cultivado. En este camino, en esta ruta, tengo que ir de lo más general a lo más particular. Es decir, primero, cuando ya estoy en el salón de clases, es importante, de lo general a lo particular, como vamos a ver, plantear preguntas, preguntar a los alumnos nosotros mismos cómo estás, hacer evidente algo que a veces no es tan evidente, que son las experiencias interiores. Y en la vida en el espíritu, como también quiero desarrollar, voy de lo conocido a lo más conocido. ¿Cómo cultivo de la vida en el espíritu? Algunos elementos. En primer lugar, empezar por uno mismo, ¿no? Tengo que empezar por mí mismo. No puedo empezar si yo mismo no la cultivo, si yo mismo no soy consciente. Si no cultivo mi vida en el espíritu, difícilmente tendré la mirada y la actitud para cultivarla o desarrollarla en los demás. Así como me es difícil enseñar algo que no entiendo, así como no doy aquello que no tengo. Entonces empieza por uno mismo y empieza porque uno mismo vamos a ponerlo así, eh, se investigue a sí mismo, que nos estudiemos, que miremos cuáles son nuestros deseos, pero no los inmediatos, sino hay un deseo de felicidad que está por ahí. ¿Cuáles son nuestras frustraciones? ¿Dónde está mi realización? Y fundamentalmente, si yo creo en Dios o no creo en Dios, cómo me estoy relacionando con Él, si entiendo que Dios es el centro de la existencia desde mi perspectiva de creyente, ¿es así mi relación con Él? Es decir, con Él como centro o no. Y también lo que yo después voy a pedir de los alumnos, mi conciencia. Tengo que tener una claridad en el examen de mi conciencia. ¿Es mi conciencia recta? ¿Estoy obrando por el bien? ¿Estoy siendo honesto? ¿Estoy procurando el bien de las demás personas? ¿Tengo un espíritu de sacrificio sano que me lleva a hacer lo mejor para los demás? Tengo que empezar por uno mismo. Una segunda idea importante, a través de la cual se abre el universo para la entrada por la claridad de mi conciencia con respecto a la vida del espíritu, es la capacidad de asombro, la maravilla de la realidad, el percibir la realidad más allá de ceros y unos, más allá de realidades meramente medibles. Estamos acostumbrados, y los alumnos, lo advierto, están muy acostumbrados al uso y exceso de los medios de comunicación social. Y especialmente vivimos en una cultura donde se venera prácticamente las imágenes de la pantalla. Se busca muchísimo la pantalla, como ahora nosotros estamos usando la pantalla, pero en este caso para el bien. Entonces, la capacidad de asombro es el ir percibiendo en mi interior que algunas realidades materiales suscitan en mí deseos inmateriales y más profundos. Por ejemplo, la experiencia de un atardecer, de un amanecer, una flor, descubrir un animal, ver cómo actúa,
ver otra persona, ver el nacimiento de las personas, descubrir, ver el nacimiento de la vida. Eh, y en cada una de las ciencias, nosotros vamos a ver cómo los alumnos en algunas cosas se pueden asombrar. El asombro ante un poema, el asombro ante un problema y la solución, el asombro ante la capacidad corporal, el asombro ante lo que el ser humano puede hacer. Descubrir que hay una realidad superior a mí implica el asombro, pero descubrir que yo tengo deseo y necesidad de ser así de superior. La capacidad de asombro es como una especie de espejo que se despierta en mi interior, de espejo que yo empiezo a ver, donde lo infinito llega a mi interior, encuentra cabida y yo lo empiezo a reflejar hacia afuera. En esa capacidad de asombro puedo conducir a los alumnos a ver otras imágenes, no necesariamente en internet. Puedo hacer que vean el cielo, puedo hacer que vean los astros, puedo hacer que vean realidades de la naturaleza humana y preguntarme y preguntarles, ¿qué suscita en mí esto? ¿Qué te impresionó de lo que has visto en la naturaleza? ¿Por qué te impresionó? ¿Qué hay en ti que te impresionó? A uno le impresiona la belleza, a otro la armonía, a otro el conflicto, no sé. Y a partir de ahí, el alumno va tomando conciencia de sí mismo, de lo que hay en su interior. Porque si me maravillo por lo exterior, no es solamente mi masa encefálica la que se va a maravillar del exterior, es que hay en mí una realidad no vista, invisible, que vive en mí y que es muy potente y que me dice algo permanentemente. Eh, y tengo que ir respondiendo después en esta capacidad de asombro a partir de ese, esa especie de confrontación con la maravilla externa y lo que en mí sucede y cómo en mí se despierta un deseo de bien, de maravilla, de belleza. Hay preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y que tenemos que hacer a los demás. Una ya les dije, ¿quién soy? Pero mirando la naturaleza en particular, por ejemplo, ¿de dónde proviene el hombre? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Es importante suscitar desde pequeños, desde lo más pequeños que se pueda, cuando ya empiecen a razonar en los alumnos, el hacia dónde se dirigen, es decir, cuál es el objetivo de su vida, e ir haciéndoles ver que el objetivo de su vida no puede ser solamente tener una buena nota, que está muy bueno, pero esos son medios, tengo que llegar al final. ¿Soy feliz? ¿Qué me falta para ser feliz? En el caso de los menorcitos es probable, y no tan menorcitos, muchos están muy motivados, y sabemos que en su caso muchas veces el aburrimiento, paradójicamente, puede ser la fuente de creatividad y asombro. A veces, o mejor dicho, el objetivo no puede ser llenar sus espacios con imágenes en pantalla. Creo que hay que estar atentos a aquellos que tienen hiperactividad, a veces sobre todo por estar sobreestimulados. Y acá es importante buscar que las personas, los alumnos tengan encuentros. Más allá del trabajo en grupo que pueda realizar, debo tener conciencia sobre todo en la hiperactividad que suele centrarnos en nosotros mismos. El que tiene hiperactividad tiene que tener encuentros con otros, especialmente a través de las buenas obras. Y eso, hacerlo reflexionar sobre lo que ha experimentado, es muy importante. Experimentar, dar razón, ir del fenómeno, lo que pasó, al fundamento. Y eso también en el caso de que los alumnos se portan mal. Tengo que tener, para cultivar su vida espiritual, debo avivar en ellos el sentido de su conciencia, de tal manera que ellos puedan, eh, eh, como les decía, dar razón de sí mismos y descubrir que hay unas realidades no vistas muy importantes donde está la vida en el espíritu. Entonces, junto con esto, con el cultivo de la vida espiritual a través de empezar por uno mismo, del desarrollo de la capacidad de asombro,
tengo que ir a un punto más que me parece fundamental, el encuentro personal. Y esta es para mí la clave, ¿no? El Espíritu Santo del que hablé, es una realidad personal y debo ir de estas preguntas, de estas experiencias que voy teniendo, a entender que lo más hermoso es que yo puedo tener un encuentro con el creador de todo eso, con la fuente de todo bien. Puedo tener un encuentro con aquel que es capaz de convertir el mal en el bien. Puedo tener un encuentro personal. El cultivo de la vida espiritual tiene como objetivo el encuentro personal. Ese es el objetivo. Hoy en día se habla mucho de vida espiritual y se habla de espacios de meditación, de poner la mente en blanco, de quedarse mirando, de tener como una suerte de paz interior. Pero ese no es el cultivo, ahí no hay propiamente cultivo de la vida espiritual, hay cultivo sobre todo de raciocinio. El cultivo de la vida en el espíritu implica el encuentro, un encuentro personal. Me tengo que encontrar conmigo mismo, tengo que encontrarme con los demás, tengo que encontrarme especialmente con Dios. ¿Cómo encontrarme? Bueno, en el salón de clases hay muchas oportunidades para realizar esto y cada uno tiene que descubrir cuál es la mejor en el salón de clases al que le toca o en el grupo de alumnos que le toca, porque cada grupo de alumnos tiene su propia psicología. Hacer una visita a algún lugar, eh, hacer que dialoguen a veces entre ellos, entender que por más que yo tengo que cumplir con una serie de metas y objetivos, en cuanto que ellos tengan la conciencia de que esos son medios para llevarlos a una realidad superior y mejor, creo que puede desarrollar la vida en el espíritu. En particular, un encuentro conmigo mismo me puede conducir, me puede llevar, si es que voy yo teniendo la valentía de saber esto, de decir esto, es en la pregunta del quién soy, ¿qué dicen los demás acerca de mí? Hacerme una idea. ¿Qué digo yo acerca de mí? Y en particular, ¿y qué dice Dios acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca de ti? No sé. Bueno, hay que empezar a buscar en las escrituras, en algún modo, cómo pasa esto. Lo mismo, un encuentro con los demás. Eh, ¿Qué amistades tengo? ¿Qué enemistades? ¿Con quién me siento bien o contento cuando me reúno con alguien? ¿Por qué tengo a veces aversión a alguien? Mis relaciones con los demás también implican mucho de cultivo de la vida en el espíritu, porque en el salón de clases especialmente se hace esto importante, porque tengo que desarrollar las cualidades para la vida en el espíritu de la escucha de los demás, de la escucha de mí. Por ejemplo, un ejercicio que a veces se ha realizado es hacer ya, todos van a estar un minuto en silencio, todos un minuto en silencio. Y un minuto les va a parecer una eternidad muchas veces, pero lograr ese minuto en silencio. Y empiezan en primer lugar a sentirse desconcertados, a querer hacer una broma, se empiezan a sentir raros, empiezan a sentir que están incómodos, porque se les está sacando de su actividad. Un minuto de silencio. Y después se va avanzando. Sí, hasta llegar a 5 minutos de silencio. Se puede ir avanzando, se va avanzando. Al principio viene la incomodidad, pero poco a poco el alumnado empieza a percibir algo en su interior, empieza a percibir cuando estamos en silencio y hagamos nosotros la prueba, hagamos un minuto donde estemos en silencio y después analicemos qué cosas he estado pensando, qué ha aparecido en mí, por qué me sentí incómodo con el minuto de silencio, por qué tal vez quería más, por qué quise hacer una bulla, por qué salí, por qué empecé a pensar en, no sé, pero sí es importante analizarme qué pasa cuando yo entro en el modo silencio, sin hacer nada, no silencio trabajando, sino silencio sin hacer nada, con los ojos abiertos o cerrados. Y a partir de descubrirme, me pasa esto cuando estoy en un momento de silencio, bueno, y hacer más y más experiencias para ir cultivando ese escucharme, porque si no me escucho,
no voy a escuchar a los demás, que es a lo que quería llegar. En la relación con los demás necesito escuchar. No procurar hablar yo en primera persona, sino escuchar. Entonces ya, ponernos a dialogar, pero donde yo sobre todo voy a tratar de escuchar, de reproducir todas aquellas dinámicas que me ayuden a mejorar la capacidad de escucha, ayudan en esto y ayudan a los alumnos también en la relación con el profesor porque aprenden a escucharlo más y mejor. La dinámica del teléfono malogrado, depende de los grados, de las enseñanzas, pero eso también ha ayudado muchas veces. La dinámica del teléfono malogrado, donde me doy cuenta de que a veces voy deformando lo que voy escuchando y el esfuerzo de ser más objetivo, pero eso implica también la vida en el espíritu y el encuentro en particular con Dios hecho hombre, que eh, vamos a ponerlo así, Jesucristo, la vida en el espíritu es sobre todo relación y encuentro con Dios y en particular con un Dios que se ha hecho hombre, que tiene carne y hueso, que me habla y que me invita a relacionarme con él. Sin eso, me voy a quedar bastante corto, ¿no? Por eso digo que la vida en el espíritu no puede ser solamente la conciencia, sino que es la conciencia que invita a algo, la conciencia que me invita a hacer el bien, pero en relación con alguien siempre. Para eso ya es el desarrollo de la vida en el espíritu, llegamos ya a algo que ya prácticamente todos podríamos decir, ¿no? La vida de oración. En cuanto se pueda, rezar antes de las clases, agradecer, cultivar esta relación con los demás. Y la confianza en la posibilidad de creer, es decir, es posible creer, no es imposible, y relacionarlo esto además con las múltiples formas de creer que tenemos los seres humanos, hacer ver a los alumnos que, por ejemplo, el profesor les enseña algo y ellos creen, que los papás les dicen algo y normalmente creen, que uno deposita dinero en el banco y cree que está ahí. Hacerles ver que creer es parte de la vida en el espíritu. Se necesita del aprender a creer para desarrollar la vida en el espíritu. Si no creo, no voy a desarrollarla. Pero no como obligación de creer, sino como entender que hay realidades que me superan. Y entonces cuando esas realidades me superan, pues el creer hace que yo me humanice más. El creer forma parte de ese desarrollo. Hacer ver a los alumnos cómo la humanidad cree, toda la humanidad cree. Siempre creemos. Todas las enseñanzas que recibimos llegan a través de la creencia. Nuestras relaciones con las personas que queremos se desarrollan a través del creer en ellas. Nuestras relaciones familiares se desarrollan a través del creer. Nuestras relaciones comerciales se desarrollan a través del creer. Nuestras relaciones laborales se desarrollan a través del creer. Si no hay creer, no hay ninguna de esas realidades. El cultivo de la vida en el espíritu implica tener claridad de cuáles son mis creencias. No pensar si voy a creer o no, sino aclarar con los alumnos cuáles son tus creencias, en qué crees, e ir poniendo una jerarquía en el orden de creencias, de tal manera que yo pueda entenderme mejor y entender hacia dónde apunta mi existencia. Si mi creencia es solamente el dinero, por ejemplo, puedo hacerle ver fácilmente que eso es muy relativo. Entonces, bueno, eso me parece importante. Pero hay un elemento último que también hay que desarrollar y es el elemento del contacto con la naturaleza. Perdón. La vida en el espíritu implica el desarrollo de mi vida con la naturaleza. No puedo desprenderme de la vida del espíritu como si eh, eh, no puedo desprenderme de eso con la vida de la naturaleza. Justamente. Y eso es un aspecto que me parece importante. Cuando hablamos a veces de vida espiritual, entendemos a veces, o nos da la sensación de que es algo medio abstracto, poco difícil de ser conocido, que no se nos manifiesta tan abiertamente,
que es medio misterioso. Pero como he querido ir diciéndoles, debemos tomar en cuenta que la vida espiritual es tan propia que el problema es que no me doy cuenta de que la tengo. Yo tengo que empezar a cultivarla. En ese sentido, en la relación con la naturaleza también tengo una vida en el espíritu, como les mencionaba, en la relación con la belleza, en la relación con el bien, en la relación con las diversas cosas que la naturaleza me va mostrando acerca de la vida, como es el funcionamiento de un panal de abejas, cómo es el trabajo de las hormigas, cómo viven los animales, cómo se reproducen las plantas, no sé. Todo encuentro con la naturaleza a nivel vegetal, pero también a nivel matemático, toda la matemática que hay en la naturaleza, todo el esfuerzo físico que hay en la naturaleza, todas las realidades de comunicación que hay en los diversos órdenes de la naturaleza, donde unos necesitan de otros. Todo eso me habla en el fondo también de mí, me habla del hombre. Toda la naturaleza habla y tiene algo que decir al hombre. Y aprender a descubrir eso implica el desarrollo de la vida en el espíritu, porque descubro como trasfondo que al ser la naturaleza obra divina, entiendo que ahí Dios me va hablando. Entiendo que ahí Dios me va dando palabras que yo necesito aprender a descubrir, escuchar de Él. A modo de conclusión, sé, soy consciente de que no he hecho exactamente lo que el taller implica, que es la interacción y el ponerles ejercicios en particular a quienes están participando con tanta paciencia. Lo que he querido hacer es darles las pautas generales para que ustedes puedan tener, uno, conciencia de la importancia del desarrollo de la vida en el espíritu, conciencia de la importancia que tiene personalmente, cómo la vida en el espíritu es una realidad propia de toda actividad humana, donde interviene en particular la conciencia y el corazón, y que en consecuencia, si no se cultiva, el ser humano va a estar cercenado. Y el que cultiva la vida en el espíritu es como más persona, el que la deja de cultivar se despersonaliza. Y que se cultiva en 4 órdenes generales. Se cultiva en la relación con uno mismo, se cultiva en la relación con Dios, especialmente como centro, porque ahí se dirige el desarrollo de la vida en el espíritu. Se cultiva en la relación con los demás a través del ejercicio de la verdad y el bien, y se cultiva en la relación con la naturaleza, en cuanto que la naturaleza me va mostrando, pues, su maravilla. Ya, esto es lo que yo en particular quería decir. Tal vez me parece que puede haber por ahí alguna pregunta, alguna consulta o algo que se quiera decir y me avisa. Padre, si gustas, yo te ayudo con las preguntas. Si alguno tiene Ya, alguna pregunta, lo puede escribir por el chat y yo se la planteo al padre Rafael. la pregunta es numérica. Ya, Una pregunta, padre, de repente para niños menores. sí, Preguntan, ¿cómo lograr o cómo hablar de espiritualidad con niños de 5 años? bueno, es la más fácil, por si acaso, de 5, de 4, de 3, porque el Señor mismo dice, de los que son como niños es el reino de los cielos. Eh, la espiritualidad con los niños implica, o se basa, o se relaciona sobre todo a partir del creer, mostrarles una imagen del niño Jesús, invitarlos a rezar y decir, hay un Dios, hay una persona que es como tú, pero que es Dios y que te ama mucho y que te quiere mucho, y vamos a rezarle.
Entonces, el desarrollo está ahí. Un niño de 5 años, por ejemplo, en las noches, hacerlo rezar, ¿no? Y esto implica que a veces el niño no va a querer. Bueno, algún día no querrá, pero después va a ir queriendo. Y al inicio de las clases, hacer una oración. Y yo lo digo también en primer lugar de mi experiencia, ¿no? O sea, cuando yo tenía 5, 4 años, me enseñaron a rezar, Jesucito de mi vida y corazón, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. Ya está. Y con eso creí. Y con eso tengo la fe que hoy tengo. Entonces, invitarlos a creer y rezar con ellos. Este, por ahí. ¿Qué pasa? Perdón que me adelante, porque hablamos de la vida en el espíritu, pero ¿qué pasa si hay alguien que no cree en Dios? ¿Cómo desarrollar su vida en el espíritu? Bueno, empezar desarrollando la conciencia que tiene, con esas lema que les he dado, ¿no? Tú mientes, pero tú no quieres que te mientan. Bueno, trata a los demás como quieras que a ti te traten. Y empezar a desarrollar la conciencia del alumno, ya está ahí desarrollándose la vida en el espíritu. Está bien, respeto que no creas, pero respeta tu conciencia y aprende a escuchar tu conciencia. Entonces, eso me parece importante. Muchas gracias, padre. Otra pregunta es, ¿cómo enseñar a los alumnos que la vida en el espíritu es tan importante como cualquier asignatura o curso? Haciéndoles notar lo que ellos quieren como bien o felicidad. Es importante, ¿no? ¿Qué quieres tú en la vida? Ya, yo quiero ser profesional. Y si ya te quedas sin ejercer tu carrera como profesional, ¿qué vas a hacer? Hacer notar a los alumnos, hacerles evidenciar, y yo creo que uno se tiene que hacer las preguntas primero de qué es lo que me hace ser feliz y cómo tomar conciencia de cómo yo quiero ser feliz. Entender la felicidad como un objetivo de mi vida, que es la posesión de un bien. Pero yo entiendo que el bien que quiero poseer no quiero que se termine. ¿Cómo conseguir un bien que no se termine? Bueno, mi espíritu es el que tiende a eso como encuentro definitivo con Dios, pero también a través de las diversas cosas que hemos podido ver. Eso me parece muy importante, el que las personas tomen conciencia de su deseo de bien, de su deseo de felicidad y por ahí introducir. Evidentemente, ustedes hacen una parte y yo he visto también las otras preguntas que ha habido. El otro problema o solución son los papás. Hay que trabajar en conjunto. Si no se trabaja con los papás, es difícil. Hay que hacer lo que se pueda al interior del salón de clases, pero procurar permanentemente que los papás intervengan en esto porque ellos son, como sabemos, los principales educadores, ¿no? Perdón, Otra, y solamente digo, el otro día que me tocaba confesión a unos jóvenes, él me dice, yo soy católico, he hecho la primera comunión, mi papá es judío, no, mi papá es ateo y mi mamá es evangélica, y él ha querido ser católico. Bueno, hay que estar atentos a cómo Dios va hablando en las personas, ¿no? y una pregunta que va de repente conectado con la primera, hay varias que se ha repetido, es cómo hablar de espiritualidad con los adolescentes. Nuevamente, insisto yo en que con los adolescentes tengo que hacerles que experimenten, uno, la mirada de la naturaleza, o sea, el asombro, suscitar en ellos de alguna manera, ver cómo puedo orientarlos a que vean aspectos de la naturaleza que son superiores, que generan cierta maravilla. En segundo lugar, el gran problema de los adolescentes es que muchas veces están descontentos. Hacerles ver qué es lo que les hace estar descontentos, porque están anhelando la felicidad más que nunca. Y entonces tocarles su deseo de felicidad. Dos cosas, que sean conscientes del mal, es muy importante, pero que del mal en ellos, del mal en los demás y que lo expresen. Pero si me doy cuenta del mal es porque deseo el bien, si no, no estaría protestando contra el mal. Y hacerles ver su necesidad de bien y que por eso están inquietos, por eso se sienten mal, por eso sienten que la vida no es como ellos quisieran. Bueno, porque están deseando el bien, porque están deseando ser felices. Y ahí es donde tengo que decir, bueno, la felicidad tiene un camino. Hay un comentario de una profesora que dice, mis padres, mis alumnos siempre muestran rechazo a la asignatura de religión. ¿Qué se podría hacer? Sí, hay que ver, en primer lugar, bueno, uno tiene
en primer lugar, que autoevaluarse y decir, bueno, ya que yo podría estar haciendo algo mal, sí o no, o sea, entender en qué dirección va el rechazo de los alumnos, si en que es unas normas morales, si en que no están comprendiendo, si en que sienten que no son exigidos. Yo creo que en un curso de religión es importante exigir a los alumnos. En segundo lugar, no solamente con la memoria, sino también con el razonamiento. Insisto, otra vez, en pasar de la experiencia de lo cotidiano para entender lo que ellos están necesitando. Es decir, que el alumno descubra que está necesitando algunas cosas más allá de lo inmediato. Y digamos, hablar con toda claridad en religión es fundamental. Si es religión, hacer ver que Jesucristo es Dios y hombre y hacérselos notar, hacerlos evidenciar. Eso me parece importantísimo. Una pregunta quizás más enfocada en el ámbito universitario. ¿Cómo fortalecer la espiritualidad en carreras más prácticas como programación o diseño gráfico? Porque creo yo que, en particular hablando de Perú, si estamos hablando de Perú, eh, ver cómo es el comportamiento en general de esas carreras, eh, y ver cómo hay algunos elementos que dañan el prestigio de las carreras. Por ejemplo, eh, eh, la falta de honestidad, por ejemplo, el hacerse daño los unos a los otros para agarrar un puesto, es decir, ver, descubrir cómo no basta con la mera ciencia o la técnica, porque eh, puedo ser muy experto en eso, pero puedo ser malo y puedo hacer el mal. Entonces, entender la diferencia que hay entre medios y fines. Estas carreras son medios para lograr algo, pero ese medio para lograr algo es el fin de mi vida y entender que esos medios muchas veces son temporales. Y si el fin de mi vida es algo temporal, estoy buscando una felicidad o un bien que va contra lo que mi naturaleza desea. En esa línea iría yo. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre educar y adoctrinar? Muy bueno. Educar es lo que uno hace con el ejemplo. Educar es el que yo desde mi propia vida voy manifestando lo que entiendo como los valores fundamentales de mi existencia. En particular, por ejemplo, si estamos hablando de religión de mi vida cristiana, educo con el ejemplo y después con la palabra. Adoctrinar significa que yo voy a meter a los alumnos 5 cosas para que ellos se las aprendan de memoria, se las embuto, por decirlo en términos muy groseros, y que ellos me las reproduzcan. Eso es adoctrinar. Y que no piensen. Educar es hacer que los alumnos piensen, que preguntan, que es muy importante cultivar las preguntas. Es muy importante que desde los más pequeños a los mayores tengan muchas preguntas, que nos exigen a nosotros las respuestas proporcionadas. Eso es educar. Gracias, Padre Rafael, por tan excelente presentación. Estimados asistentes, les enviamos por el chat un link para que puedan llenar la encuesta de satisfacción del taller. Su apoyo en el llenado de la encuesta nos permitirá seguir mejorando cada día. Nos encontramos en breve en el próximo taller, Investigación en el Aula. Recuerden que si se registraron, el link de acceso lo tienen en el correo. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Disculpen las torpezas. Muy bien. Gracias, Padre. Buenas Mucho noches a gusto. todos. Adiós. Gracias.